Hola a todos los que nos ven desde casa. A nosotros nos tocó exponer lo que es el escenario modificado, parte de lo que es el desarrollo sustentable, dentro de lo cual vamos a hablar sobre temas como los crecimientos poblacionales, la acción humana, el impacto de la acción en el planeta, los escenarios sociales y económicos, la influencia que tienen estos factores en el cambio ambiental, así como el flujo energético. Con ello se pretende conocer la acción humana y su influencia en el ambiente que este mundo nos proporciona. Además de ello, con esto se pretende explicar y dar una idea del por qué deben de tomar en cuenta estos factores para el establecimiento de empresas o para el cuidado del ambiente cerca de las empresas que ya están establecidas. De nuestro tema, entendemos que para saber cómo proceder ante la sociedad que prevé más ganancias económicas que el cuidado del medio ambiente, es necesario conocer qué afecta al ser humano con sus acciones, por qué lo hace y cuáles son sus consecuencias. Por ende, el saber lo que es necesario para modificar la conducta del ser humano posibilita a quienes hacen una empresa a tener cuidados necesarios para no afectar el medio ambiente, aunque también hace mención de las causas más comunes por las cuales se ve afectado el medio ambiente, de las cuales es partícipe principal el ser humano. Por ende, entendemos que para tener un cuidado correcto del medio ambiente es necesario la participación del ser humano como principal factor o benefactor de su cuidado. Con el punto 5.2.1, que es contaminación ambiental. Este se divide en contaminación del suelo, agua, atmósfera y contaminación por ruido. La contaminación del suelo consiste en la introducción de sustancias contaminantes a la tierra, fenómeno que está estrechamente relacionado con la industrialización y con la intensidad del uso de productos químicos. Por el contrario, el agua su contaminación es provocada directamente por el hombre, la cual la hace peligrosa para el consumo humano, para la industria, para la agricultura, la pesca, las actividades recreativas, para el consumo de los animales y de toda la vida natural. La contaminación de la atmósfera es producida también por el hombre, pero ésta se produce en el aire al arrojar diferentes sustancias químicas a la atmósfera, adelgazándola y casi poniéndola en peligro de extinción. La contaminación del ruido es considerada por la mayoría de la población de las ciudades como un factor medioambiental que incide principalmente en la calidad de vida de todas las personas de las grandes ciudades. Hola, mi nombre es José de Jesús Muñoz Montoya. Actualmente estudio en el Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. Curso la carrera de Gestión Empresarial, en la cual la materia de Desarrollo Sustentable con el profesor Naúl Cervantes. En este video les explicaré 4 temas, que son cambio climático global, causas y consecuencias, deterioro ambiental y disminución de los servicios ambientales, desertificación y pérdida de biodiversidad. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un cambio significativo y perdurable de la distribución estadística de los patrones climáticos durante los periodos que van desde décadas a millones de años. Factores que influyen. Los factores externos que pueden influir en el clima son llamados forzamientos climáticos. Los forzamientos climáticos son factores que inciden en el balance de la energía del sistema climático, modificando la cantidad de energía que el sistema recibe del Sol o la cantidad de energía que el sistema pierde por emisión desde la Tierra al espacio exterior. Causas. Hay muchos gases de efecto invernadero responsables del calentamiento adicional de la atmósfera, los cuales son producidos de distintas formas por personas. La mayoría provienen de la combustión de combustibles fósiles, de los coches, de las fábricas y de la producción de electricidad. Consecuencias. El cambio climático está modificando nuestra economía, salud y comunidades de formas diversas. Los científicos advierten de que si no ponemos el freno sustancialmente al cambio climático ahora, los resultados probablemente sean desastrosos. Si la Tierra se calienta, algunos de estos importantes cambios ocurrirán. El agua se expande cuando se calienta y los océanos absorben más el calor que la Tierra. El nivel del mar ascenderá. El nivel del mar aumentará también debido a la
fusión de los glaciares, del hielo marino. Las ciudades de las costas sufrirán inundaciones, lugares en los que normalmente llueve o nieva mucho podrían calentarse y secarse, lagos y ríos podrían secarse, etc. La situación temprana se ha revelado como los métodos más eficaces y rentables a la hora de enfrentarse a las especies invasoras. Una se ha introducido una especie invasora, resulta sumamente difícil y costosa combatirla y sobre todo erradicarla, y ya sea mediante productos químicos o introduciendo otras especies. Es necesario enfrentarse a los generadores directos e indirectos desencadenantes de la pérdida de biodiversidad para una mejor protección de biodiversidad y los servicios de ecosistemas. Las posibles medidas pueden consistir en eliminar subvenciones perjudiciales, fomentar una agricultura intensiva sostenible, adaptarse al cambio climático, frenar el aumento del nivel de nutrientes en el agua y los suelos, evaluar el valor económico total de los servicios de los ecosistemas y hacer transparentes los procesos de toma de decisiones. En términos generales, los principales factores que desencadenan la pérdida de biodiversidad son la modificación del hábitat, por ejemplo, la fragmentación de los bosques, la introducción y propagación de especies exóticas invasoras fuera de su área de distribución habitual, la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación, especialmente provocada por el abuso de los fertilizantes, que traduce el exceso de nutrientes en los suelos del agua. A mí me tocó hablar del analfabetismo, y se considera analfabeta a aquellas personas que oscilan entre los 15 años y no saben leer ni escribir. En México existen 5.5 millones de analfabetas, de los cuales 6 de cada 100 mujeres son analfabetas y 4 de cada 100 hombres son analfabetas. Y el mayor índice de analfabetismo oscila entre las personas mayores a 65 años. Los servicios públicos son aquellos servicios que nos debe de brindar el gobierno, ya sea mediante dependencias gubernamentales o dependencias privadas. Se consideran servicios públicos aquellos servicios como la luz, el agua potable, servicios médicos, servicio de biblioteca, alcantarillado, entre otros. A continuación les comparto mi exposición de la unidad 5 de la materia de desarrollo sustentable. Como primer punto es el analfabetismo. El analfabetismo se refiere a todas aquellas personas que no saben leer ni escribir. De todas formas, el término suele ser un poco extendido y se utiliza para nombrar a los individuos que son ignorantes o que carecen de algunos conocimientos. Existen países que tratan de erradicarlo. Es el caso de Venezuela, que ya se promulgó como un país cero analfabetismo. Hay más de 80 millones de adultos y más de 10 millones de niños en el mundo analfabetos. También se considera una epidemia que atenta contra la libertad y el progreso de las ciudades. Existen numerosas campañas con el fin de erradicarlo. Más de 80 millones de adultos y más son los que se pretenden salvar del analfabetismo. La inseguridad alimenticia, social y política van de la mano con el alfabetismo, ya que si en un país en vías de desarrollo la inseguridad alimenticia es altísima, es muy alta, esto se refiere a que no existe la suficiente cantidad de alimentos, por lo que es importante que otros países los ayuden para sostener a su sociedad.
La inseguridad social refiere a la población que es víctima de la delincuencia organizada, la cual atenta contra la integridad. La inseguridad política es la falta de confianza y la credibilidad de los adultos, de las autoridades electorales, donde se garantizan elecciones limpias y resultados confiables. La inseguridad jurídica y económica. La inseguridad jurídica, existen varias leyes ambientales en nuestro país por la presencia de estos factores como la corrupción, la impunidad, soborno, etc. También a la falta de actuación de las autoridades jurídicas en caso de la inseguridad social. Inseguridad económica. Se puede elaborar desde dos niveles, ya sea de un país o a nivel familiar. A nivel país abarca la causa de la globalización de la economía. Además depende la importancia de alimentos y productos sujetos a la cotización internacional. En lo familiar concierne a la falta de un empleo fijo, subempleo o realización de actividades económicas, lo que una vez acarrea problemas como la inseguridad alimenticia, social y otras cuestiones. Las autoridades son las que nos proveen de los accesos públicos a servicios públicos, tales como centros de salud, educación, acceso al agua, a la electricidad, bomberos, policía, vivienda social, transporte público, gestión de residuos. En los países de desarrollo surge la idea de que los servicios públicos, como ofrece un bienestar mínimo a nivel razonable para los ciudadanos de un estado. La salud es considerada el servicio más importante de todos los países en vías de desarrollo. La distribución de la riqueza es el reparto de los productos obtenidos de la industria entre los elementos que concurre a una formación. La riqueza se divide entre los elementos verdaderamente activos que crean el trabajo y el capital. Adoptan como base la distribución el principio que tiene un lugar únicamente entre quien produce la riqueza. Deduce de él de las retribuciones, habrá de las porciones para los participantes que se tome en la industria. A continuación, la presentación del punto 5.4, flujo energético en comunidades humanas. Como bien se sabe, todas las formas humanas de desarrollo se ocupan o necesitan de alguna forma o alguna fuente de energía. Esta energía deberá ser producida, ya sea de manos mismas del ser humano o por automático del medio ambiente. Para la mayor parte de la historia, esto pues fue algo que ya existía, tal como fueron los recursos de los árboles, el agua, la electricidad, que hasta cierto punto se dio por manos del hombre, fue manipulada por manos del hombre. El fuego, que también fue un elemento manipulado por las manos del hombre. Mediante la civilización iba avanzando, nosotros fuimos creciendo como especie, nosotros íbamos obteniendo ciertos conocimientos que nos permitieron evolucionar de forma inteligente, desarrollar nuestras capacidades de una forma inigualable ante cualquier otra especie. Para esto hemos dado término con la última unidad de esta materia, ya yéndonos con un conocimiento pues ya más avanzado acerca de lo que es un desarrollo sustentable, cómo poder trabajar con los recursos que tenemos hoy en día y hacerlos perdurar, o al menos intentar hacer que perduren. Les agradecemos su atención. Buen día.